gobierno. China, hasta antes de 1978, justamente bajo el gobierno de Mao Zedong, el Perú, bueno, su país, China, presentaba los diferentes problemas. Dentro de ellos teníamos la hambruna, la pobreza y justamente la muerte de varios de sus habitantes, ya sean por hambre o ya sean por opositores contra el país. Pero para una China ya para el 2021, tal como todos saben, se va a presentar un gran desarrollo tecnológico, una buena calidad de educación y del mismo modo un país en contra de la corrupción. Por otro lado, Perú hasta antes de 1975, ya bajo el gobierno de Juan Velasco Alvarado, y también se van a presentar las problemáticas de pobreza, igual muertes por estar en contra del gobierno y corrupción. Sin embargo, para un Perú del 2021 se van a presentar las mismas problemáticas, pobreza, igual muertes por manifestaciones y sigue habiendo corrupción en el país. Entonces, ¿qué fue diferente en estos países? ¿Por qué hay tanta diferencia? ¿Fueron las medidas que tomaron los gobiernos o fueron las condiciones que se han dado en ese instante en referencia a la sociedad, los cuales han permitido a China crecer más, desarrollarse más, a diferencia del país? Para eso primero hay que analizar los antecedentes. Primero, China en 1949 va a lograr justamente el triunfo de la revolución por parte del Partido Comunista, donde Mao Zedong va a asumir el poder justamente. Ya para 1950 va a desarrollar la reforma agraria, lo cual justamente es expropiar gran parte de las tierras a los terratenientes. En 1953 ya también va a buscar que su país agrario se industrialice. Obviamente no lo va a lograr porque va a realizar, una de las medidas que va a tomar es la nacionalización de las empresas privadas, es decir, no va a haber inversión dentro del país. Y en 1958 va a querer superar la producción de acero y de construcción de industrias y de siderurgias, lo cual va a provocar justamente que no hay alimento y por ende va a ocasionar que varios habitantes mueran. Esto va a ocasionar justamente quien va a asumir el poder va a ser otra persona, va a ser Liu Xiukai, bajo el apoyo de Deng Xiaoping, pues no va a considerar como buen líder hasta ese momento a Mao Zedong por todos los problemas que había ocasionado hasta dicho momento. Por otro lado, ya también referente al Perú, vamos a tener que durante 1968 hasta 1975, gobierno de Juan Velasco Alvarado, la deuda externa se va a incrementar debido a que este gobierno va a realizar una compra masiva de lo que va a ser armamento soviético. Para 1975-1980 ya un cambio de gobierno bajo el cargo del presidente Bermúdez, justamente, él va a buscar renegociar justamente esta deuda externa. Sin embargo, en 1986, ya con el ingreso del primer gobierno de Alan García, esto no se va a dar. Él ya no va a querer asumir el 100% de la deuda, solamente un 10%, y lo que va a ocasionar que sea considerado como un país no elegible por parte del Fondo Monetario Internacional. Es decir, no podíamos pedir más préstamos para justamente invertir en el país lo que en ese momento se necesitaba. Como pueden observar en el siguiente gráfico, hasta 1975, tanto el PBI de Perú y China eran muy similares. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a tener fechas de inflexión donde esto va a cambiar. En China, netamente va a ser en 1978, tras la muerte de Mao Zedong, mientras que en Perú va a ser en 1990 con el ingreso del presidente Alberto Fujimori. En referente al gobierno de Deng Xiaoping, que lo va a asumir tras la muerte del anterior líder en China, vamos a tener justamente 4 modernizaciones. La primera es la agricultura, lo que nos va a mencionar que ahora van a haber parcelas de tierra privatizadas. Es decir, el campesino ahora puede producir para comercializar. En referente a la industria, al contrario del anterior líder, por llamarlo así, lo que va a hacer Deng Xiaoping va a ser justamente el ingreso de nuevas empresas, va a promover que nuevas empresas ingresen y por ende de nuevo se va a desarrollar las empresas privadas. Por otro lado, ya también referente a lo que sería la defensa nacional, se va a aumentar justamente el número de habitantes referentes que van a pertenecer a la milicia del ejército de China. Y por último, justamente vamos a tener ciencia y tecnología, donde gran parte del dinero del gobierno chino va a ser invertido en la calidad educativa y del mismo modo también va a ser invertida en estudios tecnológicos, lo cual va a ocasionar justamente que produzcan gran parte de esos productos, lo cual se puede observar justamente en en el gráfico que vamos a ver sobre exportaciones. Por otro lado, en el gobierno de Alberto Fujimori, él ya también va a asumir una política económica netamente neoliberal. Sin embargo, no se va a centrar en el desarrollo económico, sino en el déficit fiscal que va a existir. Y esto lo va a lograr ¿cómo? Pues a través de la privatización de varias empresas, lo cual va a ocasionar justamente que hoy en día el peruano no pueda determinar, o bueno, el gobierno no pueda determinar los precios de algunos productos, por ejemplo el gas, y sea este relativamente mucho más caro incluso que otros países similares, otros países de afuera. Como podemos ver en exportación, netamente
Perú exporta materia prima, mientras que China exporta netamente productos tecnológicos. Acá podemos ver justamente el PBI, cómo ha crecido, y hay una gran diferencia entre China y Perú, habiendo una diferencia del más del 77%. En conclusión, pese a que las circunstancias eran similares, las decisiones que tomaron los gobiernos fueron diferentes. Y eso fue justamente lo que marcó el desarrollo de China. Eso fue toda la exposición por parte del grupo 7 y estos son los integrantes. Gracias por su atención.